quieren pueden sentarse, hermanos. Y le voy a pedir a una persona que nos ayude a leer del versículo 1 al 13. Y después otra persona que nos ayude a leer del 14 al 19. Entonces alguien que inicie haciendo la lectura. Levítico 5 del 1 al 13. Después alguien más del 14 al 19. Eso primero. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Amén. Es de cómo termina el versículo 19. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en esta tarde también te agradecemos por esta oportunidad
de escuchar tu palabra, Señor. Qué grande privilegio, Padre bendito, que podamos escuchar al único Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor, porque este mensaje que fue escrito hace cientos de años tiene vigencia para nosotros hoy también. Y por favor, que estas lecciones que emanan también de tu palabra sean con fruto que permanezca. Por eso, Padre Santo, vengo delante de ti reconociendo pues, que es algo, Señor, que requiere mucha reverencia y también, Señor, mucha humildad al presentarme delante de ti, meramente como un instrumento, Señor, para que tu pueblo pueda escuchar lo que tú quieres decirle y hablar también a sus corazones. Me presento, Señor, delante de ti y te pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Bueno, quiero pedirle a mi hermano Martín que nos presente ahí al lado de él. Nos acompaña también un hermano. Sí, claro, con gusto. Hermanos, el pastor que me acompaña es el pastor Carlos Mariñel Arena. Él es el coordinador nacional de Festinillos. Él viene de Mazatlán, Sinaloa. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano. También al lado de Lili hay un joven guapo. Bienvenido, Que nos presente Lili. Hermanos, buenas tardes. Él es Alberto, mi prometido. El hermano Luis estaba preguntando que cuándo iba a haber otra boda. Ellos se casan el sábado que viene. Never Felicidades, hermano. Gracias, pastor. Y si Rafa, ¿me ayudas a repartir estas hojas? Quiero darles este resumen. Ya les voy dando los apuntes para el examen. Ya pasé. Sí, a ver si por familia. A ver si con apuntes hacemos algo, pastor. Órale. Y que vamos a concluir en el capítulo número 7 de las ofrendas levíticas. O que hemos dicho nosotros y hemos hablado también acerca de los sacrificios. Entonces, aquí encontramos ¿cuántas ofrendas? 5. ¿Y cuáles son? Holocausto, oblación. Ofrenda de paz, el pecado y la expiatoria. Por el pecado y la expiatoria. Entonces, ¿cuántas de estas ofrendas eran voluntarias? 3. 3. ¿Y cuántas eran obligatorias? 2. Entonces, en la parte de abajo nos dice que cuál era el propósito de las ofrendas. Dice que el propósito fue doble. ¿Cuál es este propósito doble? Comunión personal con Dios y restaurar la comunión personal con Dios. Entonces, una persona le ofrendaba a Dios de manera voluntaria en gratitud a lo que Dios le había dado. Esta persona ofrendaba a Dios y le daba su ofrenda. Entonces, por eso dijimos que la palabra ofrenda significa acercarse. Y cuando daba esta ofrenda de manera voluntaria por las condiciones de Dios, era una ofrenda voluntaria. Pero había otro tipo de ofrendas, y que el domingo pasado hablábamos de esta ofrenda que se llama también así, ofrenda por el pecado, o ofrenda por hierro. ¿Recuerdan? Sí. Que dijimos que era hierro con Y, ¿verdad? No hierro con H, sino es un hierro de equivocación. Y explicábamos nosotros cuál es la diferencia entre una equivocación, una falta y un error. Entonces, toda esta
sacrificio, toda esta liturgia que Dios instituyó, también, no solamente uno daba ofrenda a Dios por gratitud, sino también uno daba ofrenda a Dios cuando la había regado. El punto aquí era que no siempre sabías si la habías regado o no delante de Dios. Entonces Dios instituyó una ofrenda donde si tú no estás muy seguro que la regaste, pero sientes de todas formas como que algo no está bien, vas a dar esta ofrenda a Dios. Entonces vamos a hacer una ilustración ahorita de por qué eran necesarias entonces estas ofrendas. Y cuando hablamos, por ejemplo, ofrendas de paz y ofrenda expiatoria, ahorita leíamos nosotros que cuando alguna persona cometió una infracción delante de Dios, tenía que primero presentar una ofrenda de paz, y esta ofrenda de paz era voluntaria, pero después tenía que presentar una ofrenda por el pecado, ¿no? Tenía que hacer también. Y después vemos nosotros más adelante del mismo capítulo 5, que vamos a seguir viendo en el capítulo 6 y el capítulo 7, la ofrenda por la expiación. Pero vamos a hacer este ejemplo. Entonces le voy a pedir a mi hermano Rubio, pase aquí. Usted sostenga aquí su nieve de limón. Usted se está comiendo su nieve de limón. Le voy a pedir a mi hermano Virgilio que pase aquí también. Usted va a extender la nieve de limón, porque el hermano Juan Manuel le está preguntando la hora. Usted le está diciendo la hora al hermano. Y usted va a pasar y con su hombro le va a tirar la nieve. Usted póngala así suelta. Usted con el hombro se la tira. Como es nieve, pues ya se regó todo el tepache, ¿no? ¿Cuál sería aquí la restauración? ¿Cuál sería aquí lo que procedería? La disculpa. Pedirle disculpas, perdón. Y con eso, pues, pedirle disculpas, pedirle perdón, ¿verdad? ¿Con eso sería suficiente? ¿Usted quedaría satisfecho? ¿Usted diría, No, qué yo bueno que me pone digas? indemnización, hermano. Entonces, No, sí, de acuerdo. Disculpa y reponerlo, así que lo pero la disculpa sería suficiente. Bueno, para mí sí. Sería suficiente. Para mí sí. No te preocupes, no pasa nada. No pasa nada. Acá tengo Sí, lo conoce. me voy a invitar a un hermano. ¿Pero qué sería lo correcto? Pues, como fue sin querer, reponerme. Gracias, hermano. No, ya me lo mató a No, rogar. ya no sirve, ya. Ya la besó el diablo. Ya está. Ya está. Entonces lo mismo sucede, y esa es la misma idea que nos presenta el libro de Levítico. La mayoría de nosotros vamos y le decimos a Dios: Dios, pues te pido perdón por los pecados que he cometido, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y en el momento de la restauración ya no hacemos nosotros nada. Yo les hacía el ejemplo dentro del hogar, cuando hay este tipo de faltas. Por eso hacíamos nosotros el domingo pasado la diferencia entre una equivocación, un error y una falta. Entonces, cuando cometemos esta falta, que fue por descuido, fue, decía el Chavo del 8, sin querer queriendo, ¿verdad? Algo que hacemos nosotros ahí. Entonces, si usted se sube a la combi, y en la combi se sube un señor y usted está ahí mandando un WhatsApp en la combi y de repente le pisa el pie, ¡ay! Usted le duele. Y el señor le dice: ¡ay, discúlpeme!
¿Eso le quita el dolor? No. Eso sería ¿Cuál es el pedido? lo mejor, ¿no? En el sentido de restauración, exactamente, ¿no? Y normalmente nosotros no lo hacemos, normalmente nosotros tenemos esa costumbre. Si vamos al Walmart y le pegamos al carro que estaba estacionado de nosotros, ¡ching! Y nos vamos rápido. Pero no le dejamos nosotros ahí una notita con nuestro celular y le decimos, le pegué a tu carro, discúlpame, aquí está mi número, llámame para que me digas cuánto va a ser lo del arreglo. Sí lo hacemos. Yo estoy diciendo de ustedes, yo digo de otra gente que así es, que así hace eso también. Normalmente nosotros lo hacemos así y quedamos con que, ay, discúlpame, pero no buscamos ese paso de la restauración. Entonces el propósito de las ofrendas es tener precisamente esta restauración. Nosotros normalmente eso no lo hacemos para restablecer las relaciones. Y yo tengo que hacer mención a esto, a esta relación entre el esposo y la esposa, porque normalmente cuando nos enojamos entre los esposos no tenemos esa costumbre de llevar ofrendas de paz. Ni de disculparse tampoco. Ni disculpar, bueno, eso ya más bueno. Pero verdad que no hacemos eso de decir discúlpame, corazoncito bello, hermoso, el que te haya gritado, que te haya ofendido, y mira que te traje este ramo de rosas. Esa es la ofrenda de paz. ¿Por qué? Eso es lo que ayuda a restaurar la relación. Y generalmente si la esposa está planchando la camisa y se pone a contestar el WhatsApp y se le quemó la camisa del marido, ¿qué es lo que hace la esposa? Se va corriendo a Liverpool y le compra otra. O sea, la transforma en manga corta. O la esconde o se la transforma en manga corta. Vas a estrenar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? La escondo y mi camisa azul preferida, ¿cuál? No la he visto, ¿no? Estoy diciendo de otros, ¿no? Esa es la ofrenda de paz. Pero había esta ofrenda que era por hierro, por equivocación. Y ahora fíjense en el capítulo número 5, cómo empieza. Dice, si alguno la riega, fíjense, si alguno la riega por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces aquí era lo que sucede a continuación. Entonces pasan ahí, tú estás afuera de tu casa y pasa un carro blanco y atropella a tu vecino. ¡Paz! Lo atropella el carro blanco a tu vecino. Pero dentro del carro te das cuenta que viene un amigo tuyo. Tú fuiste testigo de que el culpable pues, fue el carro blanco que lo atropelló a tu vecino, también ahí. Pero tú por proteger a tu vecino, cuando te preguntan, ¿usted vio algo? Y no, fíjese que no. Yo no vi nada, yo me volteé, yo realmente no supe nada de eso. Entonces, este era el pecado que se comete también. Y a veces nosotros así, hermanos, por no querer perjudicar a alguien más, no decimos la verdad, pero eso delante de Dios es pecado. Es pecado no decir la verdad. Dice aquí la Escritura: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunció, él llevará su pecado. Entonces tú no ayudas, hermano, escondiendo el pecado del otro. No ayudas, no estás ayudando. Dice la Escritura que tú te haces culpable juntamente también con esa persona de ese mismo pecado
por no denunciar, por no decir, ¿no? Nosotros vimos cómo el vecino le ponchó la llanta al otro, pero no lo denunciamos porque no quiero meterme en problemas, no es mi vecino. Bueno, para Dios tú también fuiste y le picaste la llanta al vecino. Entonces hasta hay un dicho que dice, tanto peca, que mata la vaca. que mata la vaca. Entonces, Entonces delante de Dios el ver y no denunciar es pecado también. Entonces tú tenías que presentar una ofrenda por esa razón. Y después el versículo 2 dice, asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con la que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegares a verlo, será culpable. Entonces aquí lo que estaba diciendo y lo que dice también el escritor bíblico ahora ya cambia de los asuntos que tienen que ver con el bienestar del prójimo, ahora cambia a los asuntos litúrgicos, a lo que sucedía también dentro del pueblo de Israel. Todo el pueblo tenía que ser santo. Ese es el mensaje del libro de Levítico: sed santos porque yo soy santo. Entonces tú no podías acercarte a un cocodrilo muerto también allí y tocarlo, ¿no? Porque eso a ti ya te constituía inmundo, ya te hacía que no estuvieras limpio, ¿no? En la escritura más adelante vamos a ver que estas cuestiones del versículo número 3, la inmundicia del hombre o cualquier inmundicia suya con quien fuera inmundo, no lo echare de ver. Entonces alguien por allí no enterró bien el excremento y tú ibas pasando y lo pisabas, ya eras inmundo, ¿no? Tú no te habías dado cuenta, ¿no? Nomás tú decías, ay, qué feo huele, ¿no? Qué feo huele, ¿no? Qué feo huele. Pues sí, tú eras el que traías ahí el excremento en el zapato. Entonces cuando tú te dieras cuenta de esto, entonces tú te hacías culpable también de este pecado. Pero después en el versículo 4 dice, o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende será culpable por cualquiera de estas cosas. Entonces aquí es el hacer las promesas a la ligera. También eso es pecado delante de Dios, el hacer promesas a la ligera. Entonces por eso hay un dicho que dice, no prometas nada cuando estés enojado, ni cuando estés contento, no prometas nada. Porque en estas dos ocasiones es cuando nosotros proferimos estos juramentos y no los cumplimos. Pero eso no es excusa delante de Dios, ¿no? Después entiendes lo que hiciste y tú te haces culpable por eso. Entonces estamos enojados y te juro por mi madre, te voy a matar, donde te encuentre te mato. Y la verdad es que no vamos a matar a nadie, nos dan miedo las ratas, menos vamos a matar a una persona. Pero lo hicimos por juramento de hacer mal, porque estábamos enojados, ¿no? Pero también podemos cometer el otro acto, un juramento de hacer bien a alguien, porque estamos contentos. Yo te juro que te voy a amar toda la vida, y te juro que vas a ser la única mujer en mi vida, te juro que no voy a tener otros ojos para nadie más que a ti. pastor, era cambio ahí, te juro que tú serás el único hombre, porque las mujeres son las que nos juran y no nos juran. Cámbiale ese por la mujer con nosotros, pastor, por favor. También en el otro lado es exactamente lo mismo. Entonces dice, de hacer bien o de hacer mal, ¿no? En cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Entonces a Dios no le puedes decir, Señor, es que perdóname, yo hice este juramento, pero realmente no entendí lo que yo estaba haciendo.
Entonces, nosotros decimos, juras solemnemente y te comprometes delante de Dios a que vas a ser fiel en tu asistencia a los cultos, que te someterás gustoso a la disciplina de la iglesia, que ayudarás en el trabajo. Y nosotros decimos, sí, lo juro. No le podemos decir a Dios, ay, pues es que pues, es lo que todos estaban diciendo y yo también pues me dejé llevar y yo también dije que sí lo iba a hacer. Delante de Dios eso no es aceptable, ¿no? Y nos hacemos culpables también. Dice, cuando pecar en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Entonces aquí vemos lo que es la confesión. Fíjense, hermanos, la palabra confesión significa el hablar el mismo lenguaje que Dios. Eso es lo que significa la palabra confesar, es decir, poner en el mismo nivel algo. Eso significa la palabra confesar. Entonces, das cuenta que tú vas al juzgado cívico y llegas delante del juez y le dices, juez, vengo a pagar todas mis multas. ¿Qué te va a preguntar el juez? ¿Referente a qué? ¿Cuál es la infracción que cometiste? Pues todo, yo quiero que vengan y me perdonen todo lo malo que he hecho. Sí, pero ¿qué? ¿Cómo? La confesión es poner esto en el orden, en el mismo nivel, en el mismo lenguaje que el juez cívico tiene ahí. Los delitos tipificados. Entonces el delito tipificado es por tirar basura en la calle. Entonces el juez ya dice, ah, sí, aquí lo tengo, es delito, y tu multa es 865 pesos con 50 centavos. Esa es la multa que tienes que pagar. ¿Cuál es tu siguiente delito? Mi segundo delito es que me pasé un alto el rojo. Ah, muy bien. Ese delito tiene una multa de 1685. Y empezamos a decir, los delitos, los ponemos en nivel que el juez tiene tipificados como pecados. Eso es lo que significa la palabra confesar. Eso es lo que quiere decir el versículo 5. Cuando alguno pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. No es solamente el decir, he pecado, Señor, contra ti, perdóname por todos mis pecados, sino a Dios hay que decirle en qué cosas, a qué cosas son a las que nosotros le estamos confesando. Es esto también. Dice, y para su expiación traerá Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y la palabra expiación significa cubrir, ¿no? Este es un término muy hermoso que vemos nosotros también en la Escritura. Fíjense cómo dice ahí Isaías capítulo 6, versículo 7. Si algún hermano lo encuentra, lo puede leer. Isaías capítulo 6, versículo 7. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero ¿qué necesitamos nosotros para lograr esto? Confesar. Tenemos nosotros que confesar. Entonces a veces nosotros al decir solamente, Dios, perdóname por todo lo malo que no he hecho, por lo que haya hecho que no me di cuenta también, perdóname en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y no tenemos nosotros un descanso, no nos quita el desasosiego, porque no hemos confesado verdaderamente. La confesión es decirle a Dios, Dios, tú sabes que le grité a mi esposa, me enojé con ella, le dije cosas muy feas, le dije que era esto. Entonces Dios dice, no, es esto lo que tú hiciste. Dios, por favor, también cometí este otro pecado, yo te ruego, y vamos nosotros diciéndole a Dios los pecados que hemos cometido. Esa es la confesión. Cuando nosotros confesamos,
es quitada nuestra culpa, pero también somos hechos limpios de nuestro pecado. Y eso es lo que el escritor bíblico en 1 de Juan nos enseña también, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y para limpiarnos. Entonces, dos cosas que suceden: nos perdona y nos limpia. Nos perdona y nos limpia. Nos perdona y nos limpia. Pero tenemos que confesar exactamente el pecado que nosotros cometimos. Y enseguida sigue ahí diciendo: y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará su cuello a la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Fíjense cómo dice el versículo 7: y si no tuviere lo suficiente para un cordero. ¿Qué significa esto, hermanos? Que para Dios es más importante el restablecer la relación que la ofrenda que tú le llevas. Eso es más importante. Primero Dios ve el corazón y después Dios ve la ofrenda. Eso lo aprendimos nosotros en el caso de Caín y Abel. Dios vio primero el corazón antes que ver la ofrenda. Y eso es lo que a Dios le importa. Por eso dice: si tú no tuvieras lo suficiente, eso a ti no debe detenerte y no debe de ser una excusa. Es que yo no tengo nada que darte. Eso no es una excusa, porque lo que a Dios le importa es el corazón, cómo nos acercamos nosotros a Él también. Y continúa diciendo también en el versículo número 11, fíjense otra vez, lo vuelve a decir: mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Al decir porque es expiación, significa que no debería tener nada agradable esa harina, porque era para expiación. Eso significaba, en la mente del ofrendante, era lo que hiciste no estuvo bien, no hay nada agradable en lo que tú hiciste. Por eso no tenía ningún olor y ningún sabor, que debería el ofrendante pensar en eso también. Y la traerá al sacerdote, y el pecado, y hará el sacerdote, el versículo 13, expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Después en el versículo 14 dice: mas habló Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces otra vez vemos nosotros aquí una falta, un pecado en las cosas que tenían que ver con el santuario, en los aspectos litúrgicos, en esta relación con Dios, en la forma que una persona se acercaba a Dios y podía cometer algún pecado. Dentro de eso, hacer una cosa que él no sabía que estaba mal, dentro de la liturgia, pero también él tenía que ofrecer un sacrificio por esto. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Entonces a veces a nosotros nos da por pedirle prestado a Dios y decimos: Dios, tú sabes que no me alcanza para el mes, entonces ahora no voy a dar el diezmo. Ahora el diezmo mejor lo voy a usar a yo, porque pues tú sabes que pues tú quieres más el beneficio de tus hijos, y yo ahora no te voy a dar el diezmo, ahora lo voy a usar porque tengo
una necesidad. Entonces, ese es un pecado en las cosas santas. Pero dice, lo que debes hacer, pagar lo que sea defraudado de las cosas santas y añadirás a ello ahora todavía la quinta parte, ¿no? Para la otra vez, si te dan ganas otra vez de que lo vuelvas a hacer. Y finalmente, si una persona pecar y hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió, por ignorancia, y será perdonado. Fíjense, hermanos, cuántas veces repite eso. Y será perdonado. Entonces, ¿qué bendición tenemos nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para obtener el perdón de Dios, hermanos? Para tener una buena relación con Dios. Primero confesarlos. Que si confesares, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es lo único que necesitamos nosotros hacer. Confesarle a Dios nuestros pecados. ¿Y cuál es la ofrenda que le traemos a Dios? Por ejemplo, hoy. Lo acabamos de cantar. Sí. Cristo es nuestra ofrenda. Cristo es nuestra ofrenda por la expiación de nuestros pecados. Y es la mejor ofrenda que pudo haber sido dada por Dios. Por eso nosotros venimos a Dios y confesamos nuestros pecados en el nombre y las obras del Señor Jesucristo. Es lo único que necesitamos hacer, hermanos, para estar bien con Dios. Confesarle a Él nuestros pecados. Dios quiera que no tengamos nosotros ninguna excusa ni ninguna objeción de acercarnos delante de Dios. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Amén.